Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de B-Talks Museum Edition. Me presento de nuevo, soy Yolanda, directora de operaciones de Bimadrid, y conmigo, con muchísimo gusto, está aquí de nuevo Francisco Gómez, director de American University en España. Hemos tenido una sesión hace unos días sobre el Museo del Prado. Francisco nos ha acompañado en esa visita virtual del Museo del Prado, con su interesante historia, pinturas, curiosidades sobre artistas y cuadros. Y hoy en esta nueva sesión, en este nuevo episodio, hablaremos del Museo de Reina Sofía, Museo de Arte Moderna y Contemporánea, donde está concentrada toda la producción artística, ¿no?, desde principios de 900 hasta el día de hoy. Y entonces, bueno, te cedo la palabra, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por iniciarnos a este contenido excelente y esa charla sobre los museos de España. Ok, muchas gracias, Yolanda. El placer es mío. La verdad que me encantan estas charlas y, bueno, poder compartir contigo y con la gente, pues, bueno, lo poco que creo o lo mucho, no lo sé, que sé sobre los museos de Madrid Muchísimo, y sobre la muchísimo. historia del arte. Entonces, bueno, intento, bueno, pues para mí es un placer, intento hacerlo lo más didáctico y atractivo posible y nada, vamos a ello. Muchísimas gracias. Bueno, entonces empezamos un poco con una introducción general sobre el museo, sobre el edificio, su historia, y luego, como la última vez, pues iremos haciendo una serie de preguntas que tenemos aquí anotadas para que nos cuentes un poco más sobre temas específicos. Muy bien. Bueno, pues para el que no haya estado en Madrid, ubico el edificio. Para el que haya estado, pues lo va a ir reconociendo y, como siempre hago, Madrid, visita obligatoria. Lugar interesantísimo para vivir, para estudiar, para hacer turismo y para culturizarse. El Museo Reina Sofía está ubicado, bueno, pues en la parte central, una de las zonas centrales de Madrid, cerca de la estación de Atocha, enfrente de la estación de Atocha. La semana pasada, hace 2 semanas, hablábamos sobre el Museo del Prado, que estaba en el Paseo del Prado, en esa arteria principal, origen de lo que será la futura Paseo de la Castellana. Pues este museo, el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, está a una distancia como de 5 minutos del Museo del Prado, caminando. Es un edificio muy interesante, un edificio antiguo también, contemporáneo en su construcción al que vimos la anterior sesión, al Museo del Prado. También se construye bajo la época de Carlos III, es decir, finales del siglo XVIII, en la época del neoclasicismo, y si recordáis la charla de la anterior vez, os hablaba de cómo Carlos III intentó modernizar esa zona de Madrid, lo que es hoy el Paseo del Prado, haciendo unas nuevas estructuras como el Museo del Prado, Jardín Botánico, la Puerta de Alcalá, la Fuente de Cibeles, la Fuente de Neptuno. Pues dentro de ese proyecto urbanístico entra un proyecto muy interesante que era un hospital, el Hospital San Carlos. Ese Hospital San Carlos no llegó a construirse del todo porque era un proyecto muy ambicioso, se construyó como un tercio de él, no se llegó a finalizar ni siquiera su decoración, pero ese Hospital de San Carlos es precisamente donde está hoy día ubicado el Museo Reina Sofía. Ese hospital tiene una historia muy interesante, puesto que Carlos III, este rey de finales del siglo XVIII, su reinado está dentro de esa atmósfera de la ilustración, del conocimiento, de la razón, y Carlos III intenta hacer como un primer proyecto de seguridad social. Sabéis que en España la seguridad social es uno de los aspectos de los que más orgullosos estamos y que, bueno, es universal. Pues ya Carlos III este hospital lo está planteando precisamente para gente pobre, es decir, para homeless, para gente sin techo que no tiene acceso a pagar un médico. Pues ese hospital era el origen de esta idea. Lo construyó uno de sus arquitectos favoritos, que fue Francesco Sabatini, que también participó en construcción de jardines junto al Palacio Real y, como os digo, no se finalizó, puesto que, acaba su reinado, cambian las ideas, llega Carlos IV. Por eso el edificio es tan austero, no tiene casi decoración, lo que es el edificio primitivo. Luego os hablaré de cómo se ha ido ampliando, etcétera, pero el edificio primitivo responde a eso, a Sabatini, época de Carlos III y dentro de este ambiente del neoclasicismo y de la ilustración. Y antes de ser un museo de arte contemporáneo, fue un hospital. Qué bueno. Y cuanto a la ampliación que nos has mencionado, ¿qué nos cuentas de eso? ¿Ha Pues habido mira, alguna ampliación recientemente?
como siempre, los museos, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se convierten en un polo de atracción de turismo y de gente que quiere acceder a la cultura. Yo siempre comparo ahora los museos en nuestra época con lo que serían las iglesias y las catedrales en la Edad Media, en la Edad Moderna. Es decir, la gente en la Edad Media, los domingos era el único momento de ocio que tenían o de reunión, entonces iban a la iglesia y allí se reunían antes o después del oficio. Ahora esa idea ha quedado un poco en segundo plano y ese papel lo asumen otros lugares de ocio. Y dentro de ese ocio, dentro de esa cultura, yo siempre incluyo el museo. El museo se acaba convirtiendo en nuestros días en el polo catalizador de encuentro de gente, por exposiciones temporales, por exposiciones permanentes, y esto hace que más y más cada museo necesite más espacio. Este es el problema que hablamos la pasada semana con el Museo del Prado y la ampliación de Rafael Moneo, pues lo mismo sucede en el Museo Reina Sofía. Ese edificio neoclásico funcionó como hospital hasta pasada la Guerra Civil, hasta la época de la dictadura de Franco, funcionó como hospital. Luego se cerró. Se intentó demoler, pero afortunadamente en el año 1977 hubo un Real Decreto que lo preserva, lo mantiene y se decide no destruirlo y transformarlo. En los años 80 se va a incluir allí la parte de la colección de arte contemporáneo, luego os explicaré un poquito más sobre esto, y va a ser ya en el 2005 cuando se han dado cuenta de que el espacio es limitado, de que cada vez llega más gente a los museos, de que necesitan espacio para las exposiciones temporales y de que necesitan más metros cuadrados, en definitiva. Se hace a principios del siglo XXI un concurso que va de varios proyectos y lo va a ganar uno de los más insignes arquitectos hoy día, que es Jean Nouvel. Jean Nouvel empieza a trabajar a principios del siglo XXI y en el 2005 se hace esta ampliación. Esta ampliación es radicalmente distinta al edificio neoclásico. Es decir, es como dos caras de una moneda. Es muy interesante que una colección de arte contemporáneo está en un edificio neoclásico que no es nada moderno, mientras que ahora la ampliación sí da un aspecto de algo contemporáneo, algo muy actual. Jean Nouvel va a plantear una reforma, o una ampliación, perdón, muy radical, muy abierta. Fue bastante criticada. A mí me fascina, a mí me encanta, pero no a todo el mundo le gusta. Hay gente que sus detractores lo llaman la estación de gasolina, como la gasolinera, porque es verdad que es de cristal, de metal, de acero, con un techo rojo abierto, pero me parece que es un buen aporte a este gran museo, que es de los más visitados de España. Estáis siempre compitiendo con el Museo del Prado. De hecho, el año pasado tuvo más visitantes que el Museo del Prado. Y es una parte muy interesante donde se van a incluir ahora las exposiciones temporales. El mismo problema que hablábamos en el Museo del Prado sucede aquí, pero ahora ya no, ahora ya hay un área específica para las exposiciones temporales. Hay una enorme biblioteca que recomiendo a aquel que viva o estudie en Madrid. Es una biblioteca de acceso gratuito donde se puede ir a estudiar. Es maravillosa, con mucha luz. Hay zona de administración, obviamente, un gran restaurante, cafetería, muy fancy, muy moderno, que es lo que requiere la sociedad actual. Es decir, la gente ahora cuando hace turismo o quiere este acceso a la cultura, va a los museos a pasar prácticamente el día. Entonces necesitas una tienda para comprar recuerdos, para comprar libros, una cafetería enorme, y también tiene dos auditorios. Un auditorio mayor con casi 500 asientos, otro de 200 asientos. Es decir, ha dado esta ampliación de Jean Nouvel de 2005 un aspecto mucho más moderno, mucho más innovador y mucho más actualizado de este Museo de Madrid. Retomando también un poco este concepto, ¿no?, de punto de encuentro, como me dices, como nos decías, con los restaurantes y las bibliotecas y demás, sigue guardando este concepto importante de juntar gente, ¿no? Exacto. Eso es, ese bueno. es el objetivo. Sí. Y Francisco, cuanto a las colecciones que nos mencionabas, ¿cuáles son las colecciones que podemos encontrar? Más o menos, ¿cuál es el momento histórico de estas colecciones? Y si, bueno, también lo hablamos por el Prado, si existen escuelas de pinturas diferentes dentro de este, digamos, tema de las colecciones. Muy bien, pues como tú has dicho antes, este museo, el Museo del Centro de Arte Moderno Reina Sofía, concentra colecciones de arte sobre todo del siglo XX. El margen en origen era desde 1881. ¿Por qué 1881? Porque era el nacimiento de Picasso. Entonces se consideraba que
posterior a Picasso iba a estar en este centro y anterior a Picasso en el Museo del Prado. Ahora se ha flexibilizado, ahora te voy a explicar el porqué. Pero el origen de todas estas colecciones es muy interesante porque en principio estaban agrupadas en un museo en el siglo XX, en el Museo de Arte Contemporáneo, anterior al Reina Sofía, donde se agrupaban sobre todo colecciones del siglo XIX y del siglo XX. Va a ser a finales del siglo XX, en los años 80, cuando se decide que la pintura del siglo XIX se va a incorporar al Museo del Prado y la pintura del siglo XX se va a llevar al Museo de Arte Moderno. En los años 80 es cuando se decide crear, en este edificio que he mencionado, en el edificio de Sabatini, en este antiguo hospital, un centro de arte moderno, todavía no un museo, un centro para exposiciones temporales. Y va a ser ya en el año 88 cuando se decide crear el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Allí se van a llevar todas las colecciones del siglo XX, en cuanto a escuelas, mayoritariamente español, sí, pero también mundiales, es decir, representación del arte actual, contemporáneo, americano, europeo, es decir, de todas las escuelas distintas. Una vez más, para conocer el arte contemporáneo, para estudiar el arte contemporáneo, visita obligada a Madrid y visita obligada el Museo Reina Sofía. Sí. Como te decía, en origen el margen era muy rígido, desde 1881 al Museo Reina Sofía y anterior al Prado. Esto se va a flexibilizar y en la actualidad hay ejemplos, algún ejemplo más moderno en el Prado, por ejemplo hay algunos Sorollás en el Prado, y hay ejemplos más antiguos en el Reina Sofía. Lo más antiguo que encontramos en el Reina Sofía son grabados de Goya. Unos grabados, el otro día hablábamos de Goya, este pintor y artista de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pues yo creo que os comenté el otro día que Goya le llamábamos el padre del arte contemporáneo. Es decir, Goya va a ser como la puerta que nos introduce en el siglo XIX y en las tendencias del siglo XX. La producción de Goya es variada, desde sus pinturas negras a sus retratos, a sus grabados. Entonces, cuando uno ve y estudia Goya, se da cuenta de que no está viendo un pintor, sino que está viendo muchas facetas y muchos diferentes estilos. Es imposible entender el impresionismo y el posimpresionismo sin ver a Goya. Es imposible entender el expresionismo alemán sin haber visto las pinturas negras de Goya. Y muchos de esos grabados que se exhiben en la sala 1 de Goya están anticipando lo que es el arte ya no solamente de la belleza, sino a veces del desastre, de la guerra, de lo feo, del arte por el arte. Entonces, por eso, ahora los márgenes, que a mí me parece que es una idea muy acertada, son más flexibles. Hay finales del XVIII, principios del XIX con Goya, y luego ya se abre la puerta a todo el siglo XX. En la planta principal, en la planta 2 del Museo de Sabatini, del edificio de Sabatini, perdón, es donde se concentra toda la producción de arte, más o menos hasta la Guerra Civil Española, y luego en la planta 4 y en un área de la ampliación está desde la Guerra Civil hasta nuestros días, con las últimas tendencias, el minimalismo y diferentes artistas. Pero como te decía, es muy bien representado el arte español, ahora hablaremos de ello, y de mis artistas favoritos ahí, pero muchas escuelas, nacionalidades de todos los continentes. Ya. Y a propósito de estos artistas favoritos, si tuviéramos que darles a los chicos una top 5 de artistas favoritos, ¿qué nos dirías? Qué difícil pregunta, mira. Mi favorito o mejor dicho, top 10. Top 10 Creo que ahí encajaría más. Mira, mi favorito por encima de todos es Picasso, obviamente. Picasso, perdón, Picasso es un pintor andaluz, malagueño, nace en 1881, va a pasar parte de su juventud en Barcelona. Su padre era profesor de Bellas Artes, fue destinado a La Coruña, luego a Barcelona, y en Barcelona va a entrar en contacto con el mundo de la bohemia a finales del siglo XIX, en los años 90 del siglo XIX, y desde allí se va a trasladar a la meca del arte en ese momento, que es París. Y allí va a entrar en contacto con las vanguardias y va a revolucionar la historia del arte, como luego os contaré. Ese sería mi número 1 en este museo. Mi número 2, Dalí, obviamente. Dalí, si Picasso es el representante del cubismo, Dalí es el representante del surrealismo. Estamos hablando del mundo de las vanguardias, de lo que llaman en inglés avant-garde, en español lo llamamos vanguardia o ismos, porque es el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo. Bien, pues Dalí es el representante máximo en España y casi internacionalmente de esta pintura surrealista. Hay una gran colección de Dalí, también en el Museo
Reina Sofía. El tercero sería otro pintor cubista llamado Joan Gris, que es un continuador, seguidor de Picasso. Una importante diferencia con él es que mientras Picasso inicia, junto con un pintor francés llamado Georges Braque, el cubismo en el año 1907, Picasso va a tener como idas y venidas, es decir, Picasso vive casi 92 años, un trabajador incansable. Esto hace que haya miles y miles y miles de pinturas y de obras, pinturas, cerámicas, esculturas de Picasso. Mientras Picasso va y vuelve al clasicismo, retoma, toma el cubismo, etc. Digamos que Juan Gris va a ser como más continuador en esa fase cubista. Buenísimos ejemplos de Juan Gris hay en el Museo Reina Sofía. Y cuarto sería Joan Miró, también una gran colección de Joan Miró en el Museo Reina Sofía, otro pintor surrealista, al igual que Dalí, pero con un diferente concepto. Dalí está más cercano a lo reconocible, a la realidad, mientras que Joan Miró va a ser un pintor mucho más tendente a la abstracción, introduciendo la caligrafía dentro de la pintura, un aspecto muy interesante. Y mi número quinto, pues podría ser Pablo Gargallo. Pablo Gargallo es un escultor, coetáneo a Picasso, amigo de Picasso, que va a hacer una de mis esculturas favoritas que está en el Museo del Prado, es El Gran Profeta. Es una escultura en metal, donde se pueden ver que son conexiones y ensamblaje de metal, y cambia el concepto de la escultura. Hasta este momento la escultura era, podía ser en mármol, en madera, en granito, etc. Y era algo que ocupaba el espacio. Ahora el espacio está también dentro de la escultura. Son piezas de metal que se van ensamblando, se van fundiendo, y el espacio, el aire, atraviesa la escultura. Es decir, no es una escultura compacta, sino que el entorno y el punto de vista va cambiando, puesto que no es algo en un bloque, sino que son como muchas piezas ensambladas. Esos serían mis 5 Qué increíble. fantásticos. Sí, coincidimos muy bien con eso. Sí, creo que es una buena introducción al arte del Museo Reina Sofía para los que visitarán esta increíble estructura. Y bueno, si te parece, me gustaría darle la importancia y el espacio que se merece a una de las obras maestras, a mí me encanta, que es la Guernica de Picasso, o el Guernica, no sé en España cómo lo decimos. El Guernica. El Guernica, ahorita le decimos la Guernica. Entonces me gustaría darle la importancia y el espacio que se merece en esta conversación. Si te parece, vamos a verlo para poder hablar de los detalles y poder hablar de esta obra súper importante de Picasso, y que creo que es la pieza fundamental y el momento más atractivo durante esta visita que se va haciendo en el Reina Sofía, ¿no? Muy bien. He compartido en pantalla, ¿lo puedes ver, sí. Yolanda? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues como bien dices, Yolanda, esta es la imagen icónica de este museo, de Reina Sofía. Al igual que en la anterior charla os comentaba que Las Meninas de Velázquez es el icono del Museo del Prado, o cuando uno va a Florencia, a la Galería de la Academia, busca el David de Michelangelo, o en el Louvre busca la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pues cuando uno llega al Reina Sofía, el top one es el Guernica de Picasso. Esta obra de Picasso, como veis, veis muchas de sus características en cuanto al cubismo, a las formas geométricas, a la idea de introducir una especie de collage. Si veis en la parte central, se puede ver como una especie, parece como un newspaper, como un periódico, pero es todo pintura. Es una obra de grandísimas dimensiones, es un gran panel que Picasso va a tardar tan solo 6 semanas en realizar. Es realmente increíble cómo esta obra tan grande, con una gran cantidad de sketch, ¿cómo se dice en español? De bocetos, se van a articular a la hora de hacer esta obra. Es muy interesante, además de ver la obra en sí, que es sobrecogedora. Para mí es uno de los iconos del siglo XX, si no el más importante, uno de ellos. Es también muy interesante ver los bocetos, es decir, los dibujos preparatorios de Picasso, porque fue haciéndolo, fue cambiándolo tan solo en 6 semanas. Ahora os contaré la historia de por qué el cuadro y cuál es el motivo de pintarlo. Pero además, en este momento Picasso tenía una relación con una de sus múltiples parejas, que en este momento, a lo largo de su vida, que fue Dora Maar, y Dora Maar va a ir haciendo fotografías
del proceso constructivo del cuadro, lo cual es muy interesante porque en la misma sala que está expuesto el Guernica, en otra pared están esas, no recuerdo bien, pero a lo mejor 8 o 10 fotografías que realizó Dora Maar, donde puedes ir viendo cómo iba elaborando el cuadro, cómo lo iba construyendo y cómo lo iba rectificando. Entonces, es una imagen increíble. Como veis, no tiene color, es decir, es blanco, negro y gris, porque en esta pintura lo que se representa no es la vida, sino la muerte, la destrucción. Esta obra está en relación históricamente con la Guerra Civil Española. Para aquellos que no conozcan demasiado, en España hubo un sistema democrático llamado la Segunda República entre el año 31 y el año 36. En el año 36, un grupo de militares están en desacuerdo con esta solución democrática y plantean un golpe de Estado. Entre ellos, el que será el futuro dictador de España, que es Francisco Franco. Ese golpe de Estado se produce en julio del año 36. Ese golpe de Estado no tiene éxito. Por lo tanto, en vez de tomar el poder en ese momento, se recurre a la peor de las opciones, que es una guerra civil. España dividida entre republicanos, es decir, personas que quieren una república y quieren una democracia, contra rebeldes que están iniciando pues, una campaña de eliminación de los valores democráticos y de las ideas democráticas. El bando republicano, el bando democrático, pide ayuda a Francia, pide ayuda a Inglaterra, pide ayuda a Estados Unidos, pero estos países no van a colaborar con ellos. Se hace un pacto de no intervención, porque está muy próxima la Segunda Guerra Mundial, de hecho va a suceder unos años después, en septiembre del 39, y lo que va a suceder es que Franco y los rebeldes iban a pedir ayuda a Hitler, Alemania, y a Mussolini, Italia. Ellos sí le van a ayudar, van a romper ese pacto de no intervención. También lo rompe la Unión Soviética, que sí va a ayudar a la República, pero digamos que Hitler, Mussolini lo van a romper a lo largo de los 3 años, y aquí es donde encuadramos el Guernica. El Guernica es un bombardeo que sucede en esa población, Guernica, una población de Vizcaya, País Vasco, norte de España, muy cerca de Bilbao. El día 26 de abril del año 37, un grupo de aviones bombarderos, la Legión Cóndor, va a llegar, enviada por Hitler, para bombardear la ciudad. Se destruye esa villa, se destruye esa ciudad. Hitler va a elegir el peor momento, puesto que elige el día de mercado, es decir, cuando toda la población está en la calle, cuando es altamente destructivo y cuando personas de otras poblaciones cercanas visitan Guernica para comprar. Entonces, la importancia de esta obra, que ahora explicaré un poco más, es que Picasso protesta, grita contra la violencia, contra la destrucción, contra el fascismo, contra el nazismo. La guerra nunca tiene sentido, pero en este caso mucho menos, porque esta es la primera vez que el objetivo no es un objetivo militar, es un objetivo civil. Es decir, aquí lo que se está destruyendo son vidas de personas que están haciendo su vida cotidiana, que no tienen nada que ver con esta guerra posiblemente y que no pueden defenderse. Hasta ese momento siempre, claro, siempre ha muerto población civil, desafortunadamente también en las guerras, pero siempre cuando se atacaba un lugar era con la idea de destruir un objetivo militar. Aquí no hay objetivo militar, aquí es una población que está haciendo su vida cotidiana. Como podéis ver, en el centro de la imagen hay un caballo y a la izquierda de la imagen hay un toro. Posiblemente, bueno, pues aquí las interpretaciones son múltiples. Picasso, muy interesante, él nunca va a dar una explicación 100% de qué significa cada cosa. Le preguntaban, pensad que Picasso muere en el año 73, 1973, pues periodistas, escritores, historiadores del arte le preguntan continuamente qué significa el caballo, qué significa el toro. Le dicen, bueno, a lo mejor el caballo es el símbolo de España y el toro es el fascismo porque el toro ataca al caballo en las corridas de toro y a veces muere. Y Picasso decía, vale, sí, buena interpretación. Tiempo después le preguntaban lo contrario. Quizás el caballo es el símbolo de la guerra, porque se ha hecho normalmente la guerra a caballo, y el toro es un animal muy simbólico de España, entonces es la idea de la víctima. Pues sí, también vale. Es decir, Picasso siempre deja libertad a que uno interprete lo que uno quiera. Si os fijáis a la derecha de la imagen, hay un hombre con los brazos en alto y hay un edificio en llamas. Podéis ver en estas formas cúbicas. Claro, pensad que estas bombas van cayendo, van destruyendo, van matando a la gente que está en la calle y a la gente que está en los interiores de sus casas. Lo que está haciendo Hitler es poner a prueba un nuevo tipo de arma altamente destructiva. Él está testando, está probando bombas que va a poner en práctica y que va a usar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿dónde lo prueba? Pues en España, en la población de Guernica. Es contra esto, contra lo que grita y lo que lucha Picasso con sus pinceles. Es decir, esta obra la va a presentar
en París, en el Pabellón de la República, en una exposición internacional que se hace en el año 37, y es el Pabellón de la República Española. De toda la imagen, la parte más sobrecogedora, la parte que más me gusta y me interesa, es a la izquierda de la imagen, debajo del toro, hay una mujer, una madre, con un bebé, con un hijo en brazos. El hijo, la hija, este bebé ha muerto. Y ella mira al cielo, grita, chilla, llora. Es decir, es una manera de la mayor impotencia que un ser humano puede sufrir, es ver cómo un hijo, una hija muere, un hijo, una hija inocente, que no tiene nada que ver con esta guerra ni con estos intereses nacionales o internacionales. Entonces, en mi opinión, es la imagen más fuerte de toda esta pintura. Es una imagen tradicional en la historia del arte. Hemos visto muchas veces a lo largo de los siglos lo que llamamos la pietà, ¿no? La piedad, el momento en que la Virgen María coge el cuerpo de su hijo después de la crucifixión y se lamenta. Aquí no es un tema religioso. Aquí no es la Virgen María ni Jesucristo, es una madre anónima con un hijo anónimo, pero el dolor es el mismo y la intensidad es la misma. Entonces, esta obra, como os digo, es mi favorita y la que merece una especial atención cuando uno visita el Museo Reina Sofía. Bueno, podríamos seguir hablando de esta imagen 3 horas, pero bueno, creo que tampoco es el objetivo, pero nos sirve como aperitivo para introducirnos en este museo y para que aquel que lo haya visitado vuelva a tener ganas de volver, y aquel que no lo ha visitado, pues tener en su cabeza que hay que visitar el Museo Reina Sofía y ver el Guernica. Sí, me parece excelente que hayamos tenido como bien dices, este aperitivo para una visita que es maravillosa y que puede tomar de 1 hora a 7 horas. La mía duró como 2 horas y media y luego me olvidé del tiempo. La verdad es muy útil tener una charla así y escuchar de todo el tema del contenido, de la historia, de la cultura, esos detalles interesantes luego a la hora de hacer la visita. Así que nada, te agradezco muchísimo, Francisco, por habernos dado estas píldoras de cultura, por habernos dado esa excelente clase de arte y cultura española. Tú sabes, yo estoy enamorada de España, entonces a mí me encanta todo este entorno y participar sobre todo contigo en este contenido. Así que nada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Esperemos vernos pronto. Yo, como te decía antes, voy a volver pronto, así que seguramente nos veremos y charlaremos más. Y bueno, agradezco también la atención de todos vosotros que nos estáis siguiendo. Estaremos en el canal de YouTube con los B-Talks. Y bueno, para quien no haya visto todavía el antecedente que hemos tenido, pues os invito a que vayáis a verlo porque es otra píldora importante a la hora de conocer España, de su cultura y sobre todo de sus museos. Así que nada, os mando a todos un abrazo, a ti más fuerte, Francisco, y nos veremos pronto. Muchas gracias, Yolanda. Para mí también es un placer el haber compartido estos minutos contigo y con todos vosotros. Y nada, nos vemos muy pronto hablando de otro museo. Así que exacto, hasta pronto. Exacto, totalmente. Un Chao, abrazo, gracias. chao.